Muy buenos días y bienvenidos y muchas gracias por su presencia en nuestro último encuentro de socios del año. A la habitual presencia de Alfredo Gutiérrez Girón, nuestro muy apreciado economista jefe del IAEF, tenemos el gran gusto de sumar la participación de José Ciaba Zarrate, un muy buen amigo del instituto, quien tiene la amabilidad de acompañarnos y que por supuesto no necesita presentación alguna. Ha transcurrido, parece mentira, un año del gobierno de Javier Milei y como nos tiene acostumbrado nuestra querida Argentina, ha pasado de todo en el plano económico, financiero y político. Si bien nadie imaginaba ya por diciembre del 2023 que terminaríamos el año de la forma en que lo estamos haciendo, creo que todos coincidimos en que quedan grandes desafíos por delante. Como si esto no fuera suficiente, el Frente Internacional también presenta una gran dosis de incertidumbre con la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Para ayudarnos a entender todo esto en nuestros procesos decisorios y de planeamiento, Alfredo y José han aceptado compartir sus visiones sobre los desafíos que enfrentaremos el año próximo, tanto en el plano local como en el internacional. Antes de darle la palabra a Alfredo, un tema simplemente logístico. Les rogamos que a medida que vayan surgiendo alguna duda o pregunta, las vayan enviando por el chat del encuentro. Compartimos también el panel con Juan Prich, quien nos ha acompañado en la moderación y coordinación de este evento a lo largo de todo este año. Alfredo, todo tuyo. Bueno, gracias Gustavo, gracias Juan. Vamos a empezar a compartir la presentación, que espero que se esté viendo. Bueno, claramente sabemos que el programa del gobierno, vamos a, primero para organizar la presentación, voy a hacer un análisis de los ejes de la política económica tratando de ir de lo fiscal a lo monetario y de lo monetario a lo cambiario para hacer un poco de eje en lo que está pasando en el mercado de cambios y las perspectivas hacia 2025. Y entonces, si uno arranca en el análisis del programa, está claro que sabemos que el panorama fiscal descansa, el panorama económico descansa en un ancla fiscal, un cierre de la canilla monetaria y después una regla, que es una especie de pseudo tablita para usar algo de la década de los 70, en donde la tasa de inflación supera a la tasa de interés. Eso está implícito en la lógica de cómo está funcionando el programa, y esta supera al tipo de cambio programado al 2% mensual, como todos ustedes saben. De esta manera se va licuando un poquito la deuda, por un lado, y por otro lado, se van generando factores expansivos internos a través precisamente del atraso del tipo de cambio. Y este programa, dato crucial, debe empalmar en algún momento con las reformas estructurales. Las reformas estructurales serían la caballería que vendría a rescatar al fin del día, en algún momento, el rezago cambiario que esta lógica naturalmente implica. Y de alguna manera los mercados apostarían a que eso se produciría, que esas reformas estructurales llegarían. Entonces obviamente alguien se empieza a anticipar, y eso, más los incentivos financieros de esta desigualdad que acabo de mencionar, generarían las condiciones de que haya una especie de carry trade que, digamos, lubrique la economía. Esa es un poco la lógica. Y en el frente fiscal, la verdad que las cosas hasta ahora en el 2024 le han salido bien. Esta planilla ustedes la recontra conocen porque la mostramos prácticamente en todos los desayunos. Tenemos un resultado primario a octubre
de 10 billones de pesos. Teníamos una meta para todo el año con el fondo de alrededor de 8 billones. O sea, el programa es la clave porque decimos que siempre si algo se cumple el programa con el fondo de la pata fiscal. Y así que eso está funcionando relativamente bien. Si uno desagrega, se encuentra con que en los 10 meses los ingresos tributarios están creciendo cerca del 250%, desacelerándose a medida que se va desacelerando esa inflación, por eso octubre contra octubre interanual 180, y el gasto primario va muy por debajo de esto, como ustedes ven ahí, 150 en los 10 meses, 125 en el mes de octubre. La pregunta es, ¿y de cara a octubre de cara al año que viene, al 2025, esto cómo sigue? Y esto sigue básicamente así, discriminando un poco los tributos. Vamos a tener factores que de alguna manera tienen signo distinto. Se elimina el impuesto país, eso va a costar alrededor de un punto del producto. Hay una incógnita respecto a la dinámica de las retenciones a las exportaciones, porque por ahí va a haber algo más de exportaciones, enseguida me voy a referir, pero el tipo de cambio planchado para el exportador obviamente hace que en términos de moneda constante la recaudación por retenciones a las exportaciones tienda a bajar. Eh, por el lado de los aranceles de importación que ocupan un lugar clave en estos programas, independientemente del gobierno los baje, porque Caballo también los bajó. Y si uno mira la recaudación aduanera, en los arranques de la convertibilidad, ya por el 92, 93, tuvieron un lugar muy, muy, muy importante en la dinámica de la recaudación. Y esto es porque con las importaciones van a crecer mucho en el 2025, como lo vamos a mostrar. Sin embargo, este efecto de volumen físico tenemos que decir que lo alcanza el mismo problema de la evolución del tipo de cambio, matizado porque, de nuevo, va a haber algunos aranceles puntualmente que, como ustedes saben, están bajando. Por lo tanto, ahí tenemos un signo confuso. Va a haber un efecto positivo de la actividad económica sobre la recaudación del IVA. Va a haber una recuperación en los ingresos del ANSES, básicamente por el mecanismo, por la recuperación del salario real que hemos estado viendo. Va a haber menos subsidios por el lado del gasto. O sea, que hay un gran combo que al fin del día, si en el 2024 el resultado primario termina siendo alrededor de 2 puntos del producto, para el año que viene las estimaciones son de 1,8, lo cual indica algo relativamente razonable desde ese punto de vista. Dato no menor, por el lado del gasto primario, hay algún gasto que ya no se puede comprimir más, como es el gasto de capital, ya, que cayó, por acá está el dato, 38% nominal en los 10 meses. No hay mucho espacio para nuevas caídas. Hay un fenómeno alcista por el lado del gasto en el cálculo, la metodología de cálculo de las jubilaciones, al irse ajustando por la inflación del mes anterior en un contexto de inflación en baja. Por eso, un número del orden de un superávit del 1,8 está bien. No nos tenemos que olvidarlo, ya insistió mucho en este argumento, que la cuenta bien hecha daría un resultado un poco diferente a nivel de resultado financiero, no del primario, si uno computara la deuda, los ajustes de deuda, ahí está el término, no los intereses, sino los ajustes de capital de deuda, que se han instrumentado a través del tipo de bonos ajustables por ser que ha colocado el gobierno, que no aparecen en este cuadrito, no están en el rubro de intereses, pero que van produciendo saltos más o menos discretos en la deuda cuando se produce la capitalización. En síntesis,
Por el frente fiscal uno podría de 1 a 10, uno podría poner en el boletín de calificaciones 9, y uno diría el año que viene esto hay chances de que siga más o menos igual. Por supuesto, esto influye en lo monetario. En lo monetario hay un cambio que este cuadro está piola porque muestra hasta qué punto se cerró la canilla. Fíjense que en el primer semestre la base monetaria creció de 9, que era 9,6 billones, que era en diciembre del 2023, a 21 billones o 20 billones, que es con lo que arranca julio. Y de lo que arranca julio a lo que termina noviembre, tenemos un aumento de 20,2 a 23,8. Esto es datos entre puntas. Eso me está hablando prácticamente de un 20%. Entonces ahí tenemos la desaceleración. 100% en el semestre, 20% en este quinquemestre. Eso está clarito. Tenemos, por supuesto, el desarme de los, de los de los pases pasivos y LELIC, que todos ustedes conocen. Enseguida un comentario a las LEFIs. Y sobre todo tenemos este comportamiento de el combo de sector externo y gobierno, ¿no es cierto? Donde acá ustedes, si miran, van a ver, el punto en septiembre, una expansión de 4 billones de pesos en gobierno, 4 billones de pesos en noviembre. Entonces, ¿cómo es esto? Que expande o no expande el Banco Central para darle al gobierno. Y esto en realidad es así. El Tesoro deposita sus superávits y lo que, eh, digamos, recolecta por las licitaciones del ECAP, por arriba de lo que necesita para hacer el rollover, considerando los ajustes a los que hemos hecho referencia recién, del valor de capital, lo deposita en sus cuentas. Y ahí tenemos un fenómeno monetariamente contractivo. Pero después usa esa plata para comprarle los dólares al Banco Central, dólares que a su vez el Banco Central le ha comprado a la gente, al sector privado, expandiendo. Y ahí expande, pero el Banco Central, las compras del Tesoro retiran esos dólares del circuito, y ahí es lo que, por eso ustedes ven el sector externo con signo contractivo. Esto no quiere decir, acá paréntesis, acá signo menos, acá no quiere decir que técnicamente el sector externo sea contractivo al viejo uso, que era cuando la gente le llevaba los pesos al Banco Central, le sacaba los dólares y caían las reservas. Acá es un fenómeno diferente, y esto tiene que ver también con los pagos anticipados que el Tesoro va a hacer de su deuda. Por eso estas dos cuentas ahora hay que mirarlas más o menos juntos a ver qué es lo que está pasando. La base crece un poco. No es que crezca cero, pero además ese crecimiento de la base de alguna manera es necesario por la economía. Eh, Porque lo que les voy a explicar enseguida. Vamos a mirar un minuto el crecimiento de los depósitos. Ustedes ven acá que los depósitos, estas son las tasas mensuales de crecimiento de cada uno de los meses, valga la redundancia, menos el primer semestre, que es el promedio mensual del semestre. Y ustedes ven que los depósitos totales en pesos están creciendo bien por arriba de la tasa de inflación, 3 puntitos los últimos meses, que los depósitos transaccionales crecen un poquito por arriba de la tasa de inflación. Es la segunda columna. Depósitos transaccionales son caja de ahorro y depósitos en cuenta corriente. Y hay un crecimiento interesante de los plazos fijos, bien por encima de lo que sería la tasa de interés del mes, lo que implica que los bancos están recibiendo bastante caja extra. Salto a la última columna, el crédito al sector privado aumenta con bastante fuerza en términos reales, alineado más o menos con lo que es el crecimiento de los plazos fijos, y los depósitos en dólares, insisto, estos no son niveles, son tasas de variación. Lo que tienen ahí ustedes en septiembre y octubre es el efecto del blanqueo, claramente, pero de todas maneras, aún sin eso, mantiene un buen crecimiento.
todo esto indica que insisto, que la canilla se ha cerrado, quizá no se ha cerrado a nivel de que no caiga ninguna gota, pero caen pocas gotas, hay que reconocerlo, aún frente a la tasa de inflación. Y eso me lleva a la pregunta de cuánta plata tenemos, y ya voy apuntando hacia el mercado de cambios, cuánto dinero efectivamente tenemos los residentes argentinos en pesos, en esta economía bimonetaria a la cual finalmente parece que estamos derivando. Y voy a algo de texto. Fíjense, acuérdense que la cantidad de dinero por la velocidad de la que circula el dinero tiene que ser igual al producto nominal en la economía, por lo que me dice la vieja teoría cuantitativa. Y lo que parecería es que la velocidad de circulación del dinero está bajando, lo cual es absolutamente razonable en un contexto donde se va frenando la tasa de inflación. La velocidad de circulación se acelera cuando se acelera la inflación porque la gente quiere sacarse los pesos encima. Y ahora lo que da la impresión es que los pesos físicos escasean. Yo lo había anticipado Caputo allá, no me acuerdo si a mediados de año, creo que lo volvió a decir en la convención del IAEF en Mendoza, que esto iba a pasar y dijo, y por eso el sector privado va a tener que largar los dólares. Y dijo, la figura era más o menos esa, no me acuerdo literalmente, pero esa era la idea. Entonces, ahora sí vamos a esto. Este cuadro lo he mostrado en algún evento anterior. Tenemos con base abril del 18 para tener un punto de comparación antes de los líos del 18, el sudden stop que enfrentó Macri y que lo llevó a abrazarse al Fondo Monetario fue más o menos en marzo del 18. Y ustedes fíjense que tenemos, esto es dinero privado, el circulante en poder público está 60% abajo, esto está en moneda constante, de noviembre del 24, el circulante en poder público está 40%, soy 40% de lo que era en abril del 18. Y los depósitos transaccionales privados, caja de ahorro y depósitos Vita, son hoy el 60% de lo que era en abril del 18. ¿Ok? Y los depósitos totales privados, donde incluimos ahora los depósitos a plazo, son alrededor del 20% de lo que eran en aquella época. Esto le da a ustedes una idea de cuánto falta de circulante en poder público, de billetes y cuánto falta de dinero transaccional. Me dirán, y me dirán bien, que hay un montón de técnicas hoy disponibles que no estaban en abril del 18, que tienen que ver con las billeteras virtuales, los mecanismos electrónicos de pago, etcétera, etcétera. Es cierto, pero aún detrás de muchos de esos mecanismos necesitamos tener plata en pesos, en alguna cuenta, alguna caja de ahorro, alguna cuenta en pesos, alguna cuenta en pesos. Entonces ahí hay un problema que me indica que estructuralmente, porque esto es noviembre del 24, estamos necesitando, nos están faltando pesos. Algo habló o dejó planteado el gobierno cuando dijo, en realidad, y voy de nuevo a la anterior, por eso tengo estas miniaturas acá que me ayudan, el gobierno dijo, yo tengo un techo entre la base monetaria y las LEFIs de 47 billones de pesos. Hoy el stock de LEFI es alrededor de 15, ha venido creciendo sistemáticamente. Bueno, si yo le sumo 15 a 23, esto me da 38. Todavía estoy por debajo de aquella cantidad de pesos que imaginaba el gobierno como que era de alguna manera su meta. ¿Ok? Otro indicador, este indicador de la falta de pesos. Entonces,
¿De dónde sacamos los pesos? Yo creo que eso es lo que está explicando, porque además hay un problema, ahí está, por eso elegí noviembre, me olvidaba, hay un problema en diciembre que estamos transcurriendo que se agrega, que es el problema de la estacionalidad, en donde el sistema necesita más efectivo para el pago de los aguinaldos, sobre todo en el sector informal, porque el resto se bancariza de alguna manera, para los anticipos vacacionales, para la vaca. Todos sabemos que el C del multiplicador sube en diciembre, se mantiene un poco alto en enero y baja hacia fines de enero y se prolonga la baja en febrero. Entonces hay un factor estacional que el sistema podría haber ajustado largando el EFIS, o el gobierno se podría haber anticipado y podría haber tomado alguna medida del tipo de promediar encajes, como se hacía precisamente en la época de la convertibilidad, y facilitarle a los bancos el uso de sus cajas técnicas, cosa que también hemos hecho. No ha habido nada de eso. Entonces todo eso potencia circunstancialmente en diciembre la necesidad de pesos, y eso se monta sobre esos cambios, si ustedes quieren, un poquito más estructurales que estábamos viendo. Entonces, hay que agregar el efecto del blanqueo, hay que agregar otros efectos, y bueno, entonces lo que nos tenemos que preguntar es si estamos ante un tema de flujos o un tema de stocks. Porque claramente este cuadro nos está diciendo que nos faltan pesos. Nos faltan pesos y nos sobran dólares. ¿Dónde están los dólares? Acá están los dólares que nos sobran. Este es un cálculo que incluye, por cierto, esto es un cálculo a diciembre del 23, que está tomado de la información del Banco Central de la posición de activos de los argentinos en el resto del mundo. Hemos capturado de ahí lo que son billetes y depósitos en moneda extranjera, en dólares, y esta es la serie desde el 2015 hasta el 2023. Estamos hablando de algo así como 275.000 millones de dólares. Ojo que, reitero, esto es billetes y depósitos en dólares, y esto no incluye otro tipo de activos financieros, y sobre todo no incluye propiedades, por cierto. Por eso esto es una parte de los famosos 400 y tantos miles de millones de dólares de argentinos exterior, y no es el total, pero sí es lo que en una economía bimonetaria podría jugar un rol. Ojo, en una economía bimonetaria. Por eso los problemas de tipo de cambio en una economía bimonetaria son complejos, y por eso hay que distinguir cuestiones estructurales, cuestiones coyunturales, perdón, de cuestiones estructurales de corto plazo y cuestiones estructurales de largo plazo. Acá hay un problema ya no de flujos, sino ya hay un problema potencial de stocks hacia adelante. Dicho sea de paso, Argentina tiene, porque he visto alguna comparación internacional, y tiene el origen en este mismo tipo de información. Contra 275 nuestros, en números redondos México tiene 150 y Brasil 100, lo cual habla, si corregimos por tamaño de economía, algo estremecedor de diferencias, y obviamente tiene que ver con lo que todos conocemos de represiones financieras, etc. Ojo que esta serie puede tener algún punto en el camino, algún salto discreto, porque esta información se obtiene a partir de información del BIS, y sobre todo con el blanqueo de Macri. Por eso ustedes ven ahí en un salto en el 17-18. Puede haber algún problema de continuidad en la serie. Esa información que está a partir de información del Banco Central, pero de todas maneras, yo creo que la tendencia es bastante clara, y me interesa resaltar el número para una economía monetaria. Pónganle, esto es medio punto del producto,
pónganle 20% de M3 sobre PBI si quieren hacer la comparación, y eso habla por sí solo, ¿no es cierto? Entonces, démosle una vuelta de tuerca ahora a los flujos. Y esto por los stocks. Vamos a ver los flujos. Y la pregunta es, ¿se han desplazado la curva de oferta y demanda y estamos ante la búsqueda de un nuevo tipo de cambio de equilibrio? Estos son los números del 2024, del saldo de balanza comercial. Eh, yo espero para las importaciones un salto de por lo menos 15%, y esto da estos números, vamos al revés, son consistentes con un superávit más o menos del 0,5 del producto en la cuenta corriente. 0,5. Yo estoy esperando en las importaciones de bienes un salto de 15%, básicamente producto de un aumento del 5% en el producto y una elasticidad de ingreso a las importaciones de 3%. Eso da el 15%. Y estoy pensando en un aumento mucho más bajo de las exportaciones, en donde se mezclan distintos factores. Hay un tema de precios internacionales que es un signo de interrogación. Hay un tema, obviamente, de ahorro de la balanza energética que está dividido entre más exportaciones y menos importaciones, que puede rondar los 8.000 millones de dólares. Eh, la cosecha va a ser más o menos parecida, tonelada más, tonelada menos, y pareciera ser que tenemos como novedad un problema en Brasil, ¿no es cierto? Y no solo por el tipo de cambio, sino también si eso lleva a Brasil a una situación recesiva. Entonces, cuando yo hago un combo de todo eso, digo, bueno, un crecimiento de 5%, de 3.000 o 4.000 millones de dólares de las exportaciones está bien. Fin del día, eso hace que el saldo de la balanza comercial se reduzca. ¿Va a ser superavitario? Sí, pero será superavitario en lugar de 18 en 12 o 13.000 millones de dólares. Y tenemos cuentas, en la cuenta de servicio, vieja cuenta de servicios financieros, tenemos un signo negativo que va a ser un poquito más alto. Eso se me va a llevar 12 o 13.000 millones de dólares el saldo en sí mismo, y la cuenta de servicios reales, todos sabemos que el rubro turismo va a traccionar fuertemente. Entonces, estamos diciendo que vamos a pasar de 0,5 de superávit a 2 de déficit. Eso es un cambio en las curvas de oferta y demanda de dólares importante hacia el futuro. ¿Qué más hay ahí? Ahí hay una demanda neta del sector público que va a ser baja, porque aparentemente el Tesoro ya compró gran cantidad de los dólares que necesita, ya los tiene, digamos, encanutados. Y nos queda el sector privado, la oferta que pueda hacer. El sector privado va a seguir vendiendo mientras pueda hacer esta especie de, entre comillas, bicicleta de sacarle dólares a los bancos, tomar dólares de los bancos y liquidarlos en alguno de los mercados financieros, hacerse pesos, colocarse en pesos, financiarse en pesos. Acá hay una sola recomendación de prudencia en términos de riesgo de crédito, que esto apunta más a los bancos que este, a nadie. Dijo Wernicke en la convención del Banco Central, no en la convención del IAEF, no en la convención del Banco Central, en septiembre. Wernicke con mucha claridad dijo: los bancos tienen que prestar más y tienen que prestar bien.
y subrayó el prestar bien y dedicó un rato de la charla, y ha dedicado un rato de varias charlas, al tema del rol del Banco Central en supervisión. Ojo, porque me parece que el Banco Central, que como dice, se quema con leche, ve una vaca y llora, con las experiencias que hemos tenido de cierto formato de crisis, cuando de golpe se abre el mercado financiero y salen todos a prestar, y entonces nos está haciendo a todos una advertencia ahí. Entonces, ahí hay, entonces me parece que ahí no va a haber tanta oferta neta de dólares que venga por la pata comercial ni por esta pata financiera. Sí va a venir, puede venir, de ese fenómeno de los activos de los residentes argentinos en el exterior. Me olvidé de decir que los números que le mostré, por definición de cómo se llevan las cuentas, está la plata que los argentinos tienen en la caja de seguridad. Entonces, ahí va a haber un fenómeno de salida de dólares de los canutos, como suelen decir, que va a aumentar el lado de la oferta, y eso también va a jugar en este gran partido. Eso con visión hacia el 2025 y mientras este esquema dure. Eso lleva a que el tipo de cambio real, fíjense por dónde anda. 5 minutos más tengo, Juan y Gustavo. Sí, señor, 5 minutos, así le dejamos lugar a José, por favor. Dale. Acá está el tipo de cambio real, tanto contra Brasil como contra Estados Unidos. Y ahí tienen ustedes el fenómeno este de apreciación del tipo de cambio real. Este tipo de cambio real, evidentemente, no ayuda a la generación de dólares reales, de dólares comerciales, por diferenciar de los dólares financieros. Esta es otra manera de verlo. Fíjense que el tipo de cambio comercial está prácticamente en los mismos niveles en términos reales de diciembre, de noviembre del 2023, antes del salto. El contado con liqui está muy por debajo y por lo tanto el dólar de exportación se ha hecho literalmente harina, ¿no es cierto? Y también el tipo de cambio de importación se ha hecho harina. Acá hay un tema importante del cual no se habla demasiado, pero que en algún momento va a tener que jugar algún rol, sobre todo ante la idea de que este sistema de las tablitas persista a lo largo del tiempo. Porque si esta es la situación ahora, con 10 o 15 puntos más de revaluación a lo largo del 2025, la situación va a hacerse muy compleja. Y nosotros creemos que claramente la idea de que la tasa de inflación al 3, probablemente con un serrucho, ahora lo muestro, mayor que la tasa de interés, mayor que la tasa de evaluación, va a ser una constante, aunque la tasa de evaluación en la punta baje primero a 1,5 y después a 1. La lógica es esa, y eso te lleva inexorablemente a algún tipo de rezago. No, ni te cuento si se sigue devaluando el real en Brasil. Eh, ¿Es importante el tipo de cambio real? Muy importante. El tipo de cambio real, hay una serie de indicadores. Ayer justamente participamos con José en un seminario donde estuvimos discutiendo esto, pero eh, un contexto de deuda creciente, y la deuda de Argentina ha crecido un poco, no mucho, pero ha crecido un poco por todo este tema de ajustes de capital que mencionábamos antes, independientemente de que se ha crecido en términos de vengados. Hemos reducido el efecto de la caja al eliminar al Banco Central, a sacar la remuneración de los pases y LELIC con toda esa transformación, pero lo cierto es que la deuda ha seguido aumentando,
por un lado, el gasto en dólares está creciendo, el salario en dólares, fíjense lo que es la evolución del salario privado, esta es la tasa, este gráfico también lo conocen, pero claramente la dinámica te lleva a una cierta recuperación del salario real en pesos y a un estallido del salario en dólares. Hoy había un análisis en La Nación de salarios mínimos, en donde el salario mínimo expresado en dólares de Argentina es uno de los más altos de la región. Y esto lo que está reflejando es esta tensión, esta distorsión que tenemos metido acá adentro, y que está generando estas cuestiones, ¿no? Estas manifestaciones. Entonces acá está el tema del atraso. Eh, es cierto, y lo hemos dicho acá, uno podría decir, en el largo plazo, viene vaca muerta y entonces todo esto se resuelve, Alfredo, porque la curva de oferta de dólares se corre, definitivamente. Entonces ahí la pregunta que hacemos es, y bueno, ¿y qué hacemos con él? Y por eso acá está bueno introducir el largo plazo. ¿Qué hacemos con ese desplazamiento de la curva de oferta en dólares? ¿Qué hacemos con esos dólares excedentes? A, nos lo gastamos. Y no tiene sentido que nos lo gastemos, porque ese es un recurso no renovable y una vez que te lo gastaste se fue. Entra todo el tema que mejor gastarlo antes que se sustituya, pero en fin, en algún momento se agota. Entonces, lo que es más razonable es vivir de esa renta, decíamos ayer, y de la renta esa y guardar el capital en algo así como un fondo soberano, etcétera. Con eso, para que sea de ese mecanismo, el fondo soberano lo tiene que tener el Estado, que tiene que tener un superávit para comprar esos excedentes que van a aparecer de la mano de vaca muerta y dejarlos guardaditos. Superávit que hoy no está a la vista. Va a haber en algún momento un gran debate alrededor de este tema. ¿Qué hacemos frente a ese desplazamiento en la curva de oferta de dólares que no va a ser fácil de zanjar? Porque en el límite, si soltamos eso al mercado y hacemos, nosotros no somos Nigeria que hizo ese efecto, sino que es un país, para usar una figura de Díaz Alejandro, semi-industrializado, con una industrialización propia de una economía cerrada, el tipo de cambio real por un tiempo efectivamente se va a ir al diablo, se va a recontrapreciar la moneda, va a desaparecer una parte importante de nuestra economía, de nuestro tejido productivo, va a haber tensiones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí hay un problema en el Sí, largo plazo, por eso quería hacer esta dimensión que con más tiempo nos merecemos sí, un en debate. otro momento a lo mejor justifica verlo en profundidad, sin duda, Alfredo. Tres riesgos: los límites a una Argentina cara en dólares, y termino con esto, Gustavo, el crecimiento de los salarios de dólares en dólares, y eso con una recuperación del salario real que por otro lado se está produciendo y es necesaria, y esto que hablábamos de los créditos de las entidades financieras, el riesgo de crédito. La actividad la dejo para las preguntas. Tres riesgos finales, sin entrar en ninguno de ellos: riesgo político, riesgo legislativo, riesgo electoral. Ustedes saben perfectamente a qué me estoy refiriendo en cada uno de ellos y lo que implica, porque esto sí, si estos riesgos estallaran, uno no lo tiene en el escenario, es algo posible, y no probable, podría haber un cambio en estas cuestiones que hemos hablado del tipo de cambio, porque ahí se dan vuelta los movimientos de fluctuación. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Juan José. Bueno, gracias Gustavo, Alfredo. Bueno, vamos a este pase para escucharlo a José. Gracias José por tu presencia No, al contrario. en este último evento de este ciclo. Así que adelante con tus comentarios, con tus 20 Bueno, minutitos. bárbaro. Gracias, Juan. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar de un tema que es un tema conocido. La historia se repite, decía el 18 Brumario. La primera vez como tragedia, la segunda como farsa.
Esta es la tercera vez que Trump hace una campaña electoral. Ganó la primera y la primera generó un terror a esta altura muy grande porque Trump rompía el molde del candidato, de cualquier candidato, y rompía especialmente el molde de un candidato republicano al punto tal que cuando le iba bien en las encuestas en el 2016, los mercados se caían y preferían que avanzara Hillary Clinton. Y eso tuvo una etapa de paroxismo porque realmente se fue a la elección pensando que había un margen a favor de Hillary Clinton y nos dimos cuenta a la medianoche del día que se votó de que eso no era así, de que Trump le había ido mejor en algunos bastiones tradicionales de los demócratas y a las 2 de la mañana eh, quedó claro que Trump iba a ser el presidente. Yo creo que ese fue el momento más álgido y donde Trump asustó más en los Estados Unidos. Esta es la tercera campaña. Entonces Trump, que por definición es incertidumbre, yo diría como método de negociación de Trump, él fabrica incertidumbre y fabrica una situación donde no se sabe muy bien qué es lo que va a hacer. Eso no es una falla, sino más bien es el método distintivo de Trump. Pero en la comparación, el primer elemento, yo creo que más importante que surge a la vista, es que esta vez el triunfo de Trump, que ha sido más claro que la primera vez, la segunda fue derrotado, esta vez el triunfo de Trump fue aceptado, digamos, pacíficamente y tenemos muchas dudas y hay gente que se preocupa, pero comparado con el pasado, esta es una situación mucho más relajada. Entonces, lo que yo propongo es analizar, digamos, este fenómeno, que recién va a asumir la presidencia el 20 de enero. Por momentos parece que ya hubiera asumido la presidencia o despacha aumentos de aranceles a distintos países, pero el presidente sigue siendo Biden hasta el 20 de enero. Me parece a mí que hay que analizar el discurso y la plataforma de Trump, que es lo que propone Trump para su segundo mandato, el mandato recibido en las urnas, porque ha ganado de una manera clara, inobjetable, y ha ganado también el control de las dos cámaras, la herencia que recibe Trump. Trump habla de una catástrofe económica. La verdad que creo que recibe la mejor herencia, una herencia envidiable de Biden, que además tiene la ventaja de no llevar el sello registrado de Biden, con lo cual Trump podría maquillar un poco el exterior, cumplir ciertas promesas, pero basarse en mantener lo que recibe, la inercia de lo que recibe, que es realmente muy bueno. La economía de Estados Unidos evitó la recesión que todo el mundo pronosticaba allá por 2022, cuando hubo que subir las tasas de interés de 0 a 5,5. No hubo recesión, está creciendo de una manera sólida. La idea es que en pleno empleo, que es donde está el tope de crecimiento sostenible, no llega al 2% y está creciendo por arriba de ese nivel, por lo menos medio punto por arriba. La inflación que se había disparado efectivamente en el 2021-2022, que llegó a ser de 7% anual, ahora tiene lecturas que van convergiendo a 2% con mayor o menor prisa. La verdad que la Fed tampoco tiene ninguna urgencia, pero ya estamos con lecturas alrededor del 2,5%. Y el otro elemento importante, muy importante de la herencia, es que la Reserva Federal, que tuvo que subir tan agresivamente las tasas de interés, ahora tiene un plan de acción, si Trump no cambia las cosas, que involucra bajar las tasas de interés, que ya han empezado a bajar el 18 de septiembre y volvieron a bajar en la última reunión, y seguir bajando esas tasas todo el 2025 si las cosas evolucionaran sin cambios sustanciales por parte de Trump. Es decir, hay un mandato muy fuerte que ha ganado Trump, pero hay una herencia muy importante. Y dañar esa herencia tiene poco sentido. Entonces la pregunta es finalmente, ¿qué hará Trump entre lo que prometió, lo que debe cumplirle a su audiencia, el mandato y el control de recursos claves? Algunos le han quedado del primer gobierno. Hay una Corte Suprema favorable a las posiciones de Trump, con 6 jueces favorables y 3 en contra. Eso ha permitido hacer cambios muy importantes, como por ejemplo el tema del aborto, el fallo Roe versus Wade, y por ende hay iniciativas de Trump, algunas que no estaban en el primer mandato, que son muy interesantes, que es esta adición de Elon Musk como parte de su campaña y probablemente como parte de su gobierno,
porque Elon Musk está proponiendo algo parecido a la motosierra y ahí yo diría ese es el gran interrogante o la gran novedad o lo que puede marcar una gran diferencia con respecto a su primer mandato. Entonces, de alguna manera hay que sopesar las promesas, qué es lo que ha vendido Trump. Muchas de las cosas que dice Trump son cosas genuinas que Trump defiende los últimos 25 años porque la siente así, cuando era simplemente un empresario o era un donante del Partido Demócrata, mucho antes de ser candidato, como sabemos, para los republicanos. Él tenía posiciones proteccionistas y posiciones de que una visión general de que Estados Unidos era un país que el mundo aprovechaba su bondad y les traía recursos, etcétera, ¿no? Creo que hay que prestarle atención al impacto que ya ha tenido Trump en los mercados financieros que anticipan todas estas cosas y es muy claro que hay un impacto en el mercado de acciones, que tiene un bull market que arrancó hace 2 años, que funcionó muy bien con Biden. Antes de la elección, la bolsa ya había subido 60% desde los pisos de octubre del 2022 y siguió subiendo con Trump. Es decir, tenemos un mercado alcista en Wall Street que empezó con Biden, no tuvo ningún problema en evolucionar a un ritmo muy agresivo con Biden, no tiene ningún problema en seguir el mismo camino con Trump, identifica con Trump algunas cosas nuevas y entonces cambia, si vos querés, el énfasis que pone en ciertas compañías, pero lo deriva, por ejemplo, las compañías más pequeñas o las compañías medianas, están creciendo ahora a un ritmo superior que con Biden, porque muchos de los elementos de protección, de onshoring, de aranceles, son buenos para ese tipo de compañías. Es decir, Trump no es ninguna perturbación, acá queda claro que no existe la tensión que había en el primer gobierno, es como que lo conocen a Trump y de Trump lo que conocen es un dato muy importante, lo ha dicho Jeremy Siegel, que es un profesor de Wharton. Trump es el presidente más pro bolsa de los Estados Unidos de toda su historia. Trump durante su primer mandato gustaba demostrar lo mucho que subía la bolsa como un indicador de la calidad de su gobierno. Y todas sus decisiones tenían un ojo puesto en la bolsa. Entonces la bolsa está sacando provecho de esa experiencia y está tomando, si uno quiere selectivamente, parte de los discursos de Trump que le son beneficiosos. Uno puede decir, es un recorte arbitrario y está dejando fuera algunas otras decisiones que podrían ser complicadas. Esa es la reacción en la bolsa, muy distinta es la reacción en los bonos. Los bonos están espantados, lo estuvieron durante toda la campaña, de los discursos de los dos candidatos que ponían un énfasis que si uno hacía las cuentas terminaba ampliando el déficit fiscal, que ya de por sí es alto, el nivel de deuda es alto, y esto lo potenciaba mucho más. Y de los dos candidatos, Trump era el más agresivo. Entonces estamos viendo también que mientras la Reserva Federal ha bajado las tasas de corto plazo 75 basis, las tasas de largo plazo subieron desde un día antes de la primera baja de la Fed hasta su valor máximo, que fue 3 semanas atrás, 90 basis, lo cual es una curiosidad realmente muy potente que la Fed esté bajando tasas, esté prometiendo seguir bajando tasas todo el año que viene, si acá nadie hace ningún desastre, y por otro lado que las tasas largas estén subiendo de esa manera tan clara. 3 semanas atrás han empezado a bajar y ese es un dato también muy importante. Hemos visto el mismo proceso con el dólar. El dólar se apreció muy fuerte a caballo de esta suba de tasas. Por lo que ha hablado Alfredo, es claramente un aspecto muy central para la convivencia entre Trump y este mundo dominado por Trump y lo que necesita el programa en la Argentina. Entonces tenemos, por un lado, una bolsa muy firme, a pesar de Trump o gracias a Trump, y por las mismas razones, tasas largas que están subiendo, a pesar de que últimamente se han frenado, y a pesar de lo que quiere hacer la Reserva Federal, y un dólar más firme, la combinación de los dos es una mayor debilidad de los commodities. Hay una parte del discurso de Trump al que hay que prestarle atención, porque Trump viene a empujar un aumento de la producción y de la inversión y de las exportaciones de energía de Estados Unidos muy, muy fuerte, en un momento donde hay también bastante oferta de energía, así que hay un aspecto directo de su plataforma
que pega sobre la energía, y después están los efectos de un dólar más fuerte y de tasas de interés más altas en el largo plazo que están afectando los commodities. Europa está muy afectado por el discurso de Trump y por la combinación de efectos que supone Trump. Y por ende, digamos, si bien Trump es incertidumbre, promete hacer muchas cosas, no necesariamente las va a hacer en la misma magnitud, y para eso hay que esperar que arranque su gobierno, pero podemos decir varias cosas importantes con los elementos que ya tenemos a mano. Existe una confrontación con China, que es la parte más verídica del discurso de Trump, porque si bien esa confrontación Trump en su primer mandato la hizo visible, hemos visto que un gobierno como Biden, con pocos puntos de contacto con Trump, ha seguido esa trayectoria, y Trump va a hacer lo mismo. Las designaciones de Trump, que son un elemento al que hay que prestarle mucha atención en el terreno de la política internacional: Marco Rubio como secretario de Estado, Mike Waltz como consejero de seguridad, son dos halcones anti-China. Así que si hay un renglón donde hay menos incertidumbre, es en la postura muy agresiva contra China que toma Trump. Creo que este gobierno, a diferencia del primero, tiene una carta, yo diría un wild card muy importante, que es la presencia activa de Elon Musk, porque Elon Musk le da una dimensión, una doble dimensión, como jugador que puede influir en la política internacional, y como jugador, una especie de líbero, junto con otro empresario que se llama Vivek Ramaswamy, que van a tener a su cargo una oficina llamada gubernamental, pero que no es parte del gobierno, de eficiencia administrativa, que se propone, es la oficina que se propone hacer la tarea similar a la motosierra. Entonces, es como que tenemos que preguntarnos qué capacidad va a tener Elon Musk de fabricar un espacio fiscal que le permita a Trump hacer algunas de sus propuestas que tienen un efecto fiscal expansivo. Y por otro lado, qué capacidad va a tener Elon Musk también de fabricar un espacio diplomático en la relación con China, por ejemplo. Él tiene la planta más grande de Tesla instalada en Shanghái. Ha conseguido un trato especial de las autoridades chinas. Él no tiene que compartir esa planta con un socio local, que es una restricción que todas las automotrices que se instalaron en China han tenido que aceptar, es decir, hacer un joint venture. Musk ha tenido la capacidad de negociar sus propios términos con China. Musk ha estado reunido con el embajador iraní en Naciones Unidas, ha tenido contactos con Rusia, ha sido una pieza muy importante en Ucrania a través de Starlink, proveyendo comunicaciones en la guerra. Es decir, Trump tiene una doble injerencia muy importante, que es una gran incógnita, y es una incógnita que podemos aproximar, digamos, de una manera constructiva, porque puede conseguir soluciones a posturas muy complicadas del gobierno, y darle satisfacción a lo que necesita Trump sin generar un gran trauma internacional. Y por último, yo diría, uno tiene que analizar la relación de Trump con la Argentina, que sabemos que es una relación de empatía con el presidente Milei, pero no hay que olvidarse que también había un conocimiento personal, y que Trump ayudó mucho a Macri, pero las políticas de Trump terminaron haciendo descarrilar el programa de Macri como un efecto colateral, y entonces también acá podemos tener un efecto colateral adverso, no por mala voluntad, no por nada personal, pero porque si Trump genera una suba importante de tasas de interés, una suba del dólar, caída en los precios de los commodities, y el principal riesgo de Trump es que libere las restricciones para exportación de gas natural licuado, todo eso puede colisionar con las necesidades que tiene la Argentina. Así que yo pondría todo esto en dinámica, empezando diciendo que el triunfo de Trump fue muy claro, fue contundente, ganó hasta el voto popular, inobjetable, y que la transición política, que en Estados Unidos es un tema muy delicado, ha sido la más pacífica de las últimas tres, ¿no? Y hemos tenido inclusive una foto que no vimos en la anterior, una foto del presidente Biden con el presidente electo Trump en la Casa Blanca, y cero chisporroteo, cero problemas entre los demócratas y los republicanos una vez que se definió el resultado. Eso ha generado un enorme alivio, eso ha tenido un alivio concreto en los mercados financieros. Si uno ve la volatilidad implícita en la bolsa en la campaña electoral y ve los niveles actuales, se derrumbó todo el riesgo asociado al proceso electoral. El resultado fue fácil,
Lo obtuvimos el mismo día de la votación, no hubo ninguna queja y muy rápidamente los demócratas, que se están matando entre sí, acusándose de quién es el responsable de este resultado, no tienen ninguna objeción contra Trump. Ese es un primer arranque muy bueno, algo que recuerda esto de que en el fondo la historia al repetirse tiende de alguna manera a suavizarse. Trump ha ganado además, o los republicanos han ganado además las mayorías en las dos cámaras del Congreso. Ahí lo que cabe decir es que el margen, cuando se terminó de definir todo, el margen que tienen los republicanos a su favor en la Cámara de Representantes es muy, muy bajo. Es el más bajo de la historia. 217 representantes contra 215. Algunos de esos representantes provienen de estados que son swing, que son los que cambian, y esos representantes no van a ser tan fáciles de manejar por Trump, porque los distritos les ponen límites. Es decir, la primera impresión es que Trump arrasó con todo. La impresión que tenemos ahora, que tenemos decantado el proceso, es que Trump no va a poder manejar con tanta facilidad la Cámara baja y que ahí puede ser que algunas de las cosas que él quiera plantear no se puedan ejecutar y si se ejecutan le generen un daño político en la elección de mitad de término. El otro punto es la plataforma, las promesas que ha hecho Trump, que obviamente el votante aceptó. Yo diría, para hacerlo sintético, que la campaña de Trump o las grandes promesas de Trump son básicamente, o se producen en cuatro terrenos. Lo que más escuchamos es el aumento de aranceles. Él ha estado hablando en todo el periodo intermedio, antes que empiece la campaña, de aplicar aranceles universales, es decir, a todas las importaciones en el orden del 10 o del 20% para todos los países, de hasta 60% para China, de 100% para algunos productos especiales chinos, como pueden ser los vehículos. A los días de ganar, salió con aranceles, con un aumento del 25%, condicional a cierto comportamiento en el área de migraciones o de ingresos de fentanilo, para dos socios comerciales de Estados Unidos, como son Canadá y México, que uno diría, esos dos socios comerciales ya han renegociado las reglas de juego del comercio con Estados Unidos en su primer mandato, cuando se reemplazó el NAFTA por un nuevo acuerdo comercial. Uno podría decir, es razonable plantearle mayores exigencias a China, que es el enemigo hegemónico, geopolítico, pero acá queda claro que Trump le puede aplicar nuevas reglas de juego a cualquiera, inclusive a dos países que son socios comerciales, que son aliados, inclusive a dos países que en su primer mandato ya Trump les había cambiado la regla de juego. Lo último que dijo Trump de aranceles se refiere a los BRICS. Los BRICS es una colección de países varios donde vuelve a estar China, pero está Brasil, etcétera. Él habló de aplicarles un arancel del 100% a las importaciones si ellos avanzaban con la idea de desplazar al dólar como moneda internacional. Esto ya es un disparate y una farsa, pero digamos, lo que revela es que Trump ha hecho una gran promesa de los aranceles, ese ha sido quizá el aspecto más visible de su campaña, y dado que ganó y tiene que satisfacer a su público, esperemos un Trump muy verbal en los temas de aranceles. Pero también es verdad que los temas de aranceles se están planteando como una transacción o como una herramienta para forzar una negociación donde lo que empieza a importar son otros aspectos, como puede ser la política migratoria u otros aspectos que no son exactamente la parte comercial. Y ahí hay un tema que creo yo que es central, que son los nombramientos que ha hecho Trump en el área, en distintas áreas, digamos. En lo que es política internacional, está claro que la conducción está en manos de gente que es muy agresiva con China. En lo que es la política económica, no hay ninguno de los especialistas en comercio internacional o de los fanáticos de la protección. Robert Lighthizer, que es el más conocido, que ha sido tremendamente vocal durante todos estos años, todavía no tiene un puesto. Y los puestos, inclusive el secretario de Comercio, han ido todos a financistas de Wall Street. Secretario de Comercio es Howard Lutnick, el CEO de Cantor Fitzgerald,
el principal administrador de la cartera de activos que respalda Tether, que es una criptomoneda, y con negocios que correlacionan directamente con el valor de las criptomonedas. El secretario de Tesoro, Scott Bessent, es un trader de monedas que trabajó con Soros mucho tiempo, que maneja un fondo, un hedge fund, que hace negocios en función de, el análisis de la macroeconomía. De vuelta, también un hombre de las finanzas, con alguna que otra declaración complicada, básicamente una donde dijo que alentaba que el gobierno debía armar una Fed en paralelo, una Fed en las sombras, para ejercer presión sobre la Fed, pero sabemos, porque lo ha dicho Trump ayer, no planea Trump reemplazar al titular de la Fed hasta que termine su mandato, y por ende tenemos un mandato de Powell hasta abril del 2026. Pero digamos, un elemento realmente muy importante es que el equipo económico ha quedado en manos de financistas de Wall Street, financistas como Bessent, que favorece el uso de aranceles, pero que tras cartón dicen los aranceles son un elemento para negociar. La idea es la idea soviética de escalar los problemas para después desescalar, y la idea de los financistas es muy distinta a la idea de los que empujaban a rajatabla el aumento de aranceles, porque lo que ellos dicen es, si lo que queremos es reindustrializar a Estados Unidos, y vamos por la vía de los aranceles, vamos a aplicar fuertes aranceles a China, China va a devaluar su moneda, o los afectados van a devaluar sus monedas, las tasas de interés van a subir, el dólar se va a apreciar, y con un dólar apreciado no vamos a industrializar demasiado. La idea que se va perfilando es de gente que va a usar los aranceles como una herramienta de presión, pero fundamentalmente para negociar un esquema donde los aranceles no sean tan altos, los países tengan un alivio, pero se negocie o una depreciación ordenada de la moneda o elementos así, que permitan dos cosas. Por un lado, tener un dólar que no se aprecie, que no anule las ventajas que se buscan. Por otro lado, tener una política que no genere en los mercados una suba de las tasas de interés, y en el aspecto concreto de la Fed, que no obligue a la Fed a cambiar los planes que tiene hoy en día. La Fed ha dicho, si nada cambia, nosotros no vamos a tocar la política, vamos a esperar a que Trump defina sus decisiones en función de las decisiones que tome Trump, pero no de las promesas de campaña que se pueden cumplir o no. Vamos a ajustar la política monetaria. Si todo sigue así, la Fed ha diseñado una hoja de ruta en su mapa de puntos que contempla bajas de tasas en lo que resta del año, y básicamente yo diría, esas ya están todo el año que viene. Entonces acá hay un elemento importante: los financistas no quieren ir a una guerra comercial, porque básicamente lo que ven es que es mucho mejor negocio mantener la inercia de tener tasas hacia abajo, de no encarecer demasiado el dólar, de no generar incertidumbre. Y eso es lo que ha hecho que cuando uno mira las tasas de largo plazo, que subieron 90 basis points mientras la Fed estaba bajando las suyas, desde que se designó a Scott Bessent al frente del Tesoro, las tasas de 10 años habían llegado a 4,50 y ahora han bajado 30 basis a 4,20. Y el dólar, que se había apreciado muy fuerte, se ha relajado. Las dos cosas siguen en niveles más altos que durante la campaña, es decir, el mercado sabe que se va a encontrar con un discurso que lo va a poner nervioso, pero Lighthizer no tiene ninguna función, ningún puesto acordado, y todos los que ocupan los elementos clave tienen esta visión que sabe muy bien ponderar lo importante que es para una gestión de gobierno no tener a la Fed de punta, o a las tasas de interés subiendo muy fuerte, o a un dólar apreciándose enormemente. Así que ahí hay un elemento muy importante. El segundo elemento, y el elemento más nuevo, es esta participación de Elon Musk en el gobierno. Ayer el hijo de Trump, Eric Trump, dijo que Elon Musk era una especie de Albert Einstein actual, moderno, que iba a jugar un rol muy importante en el gobierno. La verdad que Musk es un elemento claramente no convencional, con una capacidad de innovación que obviamente no tiene Trump. Trump es un empresario, ha tenido éxito, pero ha tenido por lo menos 6 veces concursos empresariales. Él siempre ha salido bien, pero no es una persona que
brille por su talento creativo, etcétera. Mientras que Musk tiene esa capacidad realmente muy, muy exacerbada. Musk va a tener dos funciones, ninguna exactamente dentro del gobierno, una al frente de esta oficina de eficiencia gubernamental, que se propone reducir en 2 billones de dólares el gasto público. Eso enfrenta la misma impresión que Milei cuando ganó, y podía hacer afirmaciones sobre cómo iba a reducir el gasto, y esas eran recibidas con un escepticismo natural derivado de la historia. Entonces, Musk propone hacer grandes reducciones. La objeción es que van a depender de acuerdos de Congreso. El Congreso no va a estar de acuerdo en la mayor parte de las cosas que él ha estado mencionando, pero como pasó en la Argentina, a lo mejor Musk muestra una enorme capacidad. El otro elemento que atempera y que hace que la recepción de este gobierno de Trump sea mucho más relajada que inicialmente, es que Musk ha mostrado una enorme capacidad de interrelacionarse con líderes mundiales y de llevar sus negocios por todos esos vericuetos. Ya hablamos de la planta de Tesla en Shanghai y de la relación muy especial que él tiene con las autoridades chinas, y el hecho central de que las baterías son provistas por una compañía china y la mayor parte de los proveedores de Tesla son compañías chinas, hace pensar que esta confrontación con China, que puede tomar un voltaje inicialmente muy complicado, Musk podría tener la cintura para conducirla de una manera pacífica. El otro elemento importante de Musk es su presencia, que ha sido vital para las comunicaciones de Ucrania, en una política exterior de Trump que yo diría que es la parte más pacífica de su plataforma, porque lo que Trump está revalorizando es una postura que ha sido muy tradicional en los Estados Unidos en el pasado, de aislacionismo y de no involucrarse en todos los conflictos internacionales. Es decir, Trump acaba de decir, ahora que ha caído Siria, esa no es nuestra pelea, no tenemos que meternos ahí ni nada. Lo que está pasando es que Trump aparentemente está poniendo deadlines y ultimátums a Ucrania, a Rusia para finalizar el conflicto ahí, a Netanyahu en Israel, y lo que está produciendo el arribo el 20 de enero de Trump y esta postura de Trump de cortar todo apoyo financiero y militar y suministros en estas zonas de conflicto, lo que está haciendo es que los conflictos se estén acelerando para cada parte tratar de sacar su mejor tajada antes de que llegue ese 20 de enero. Y en esa dinámica hemos visto cómo se ha caído Siria, cuando obviamente Rusia está más enfocado en avanzar en Ucrania, Israel está muy acelerado para conseguir las cosas que necesita en poco tiempo, y el daño que le ha generado Israel a Hezbollah ha sido muy importante. Hezbollah es una inserción de Irán en esta zona crítica, y cuando se firma el cese de hostilidades entre Hezbollah e Israel, ahí es donde cae Alepo, ¿no? Entonces vemos que Siria, que estaba sostenido por Irán, por un lado, y por Rusia, esos dos frentes, Irán por el lado de Hezbollah, retroceden, y los insurgentes locales, que no están financiados por Estados Unidos ni nada, pero que estuvieron ahí, simplemente avanzan y ocupan un espacio. Es decir, Trump puede tener entre sus costados positivos una disminución de los conflictos más virulentos, sin resolverlos, pero los conflictos más virulentos que hay en el mundo. Otras dos partes de la plataforma de Trump hacen mención a el freno a la inmigración y las deportaciones, en principio de trabajadores o de inmigrantes ilegales, pero si uno lee fino, hay también restricciones que Trump propone para que, por ejemplo, ingenieros que tienen una visa especial entren en menor número, etcétera. Ese es un punto complicado de Trump. Si uno lo suma a los aranceles podrían ser inflacionarios, o por lo menos podrían generar presiones de precios por una única vez. Aplicados en los niveles que habla Trump, eso podría ser muy fuerte. Si uno interviene en la inmigración, hay que pensar que los datos del 2023 dicen que Estados Unidos creció 500.000 de habitantes por diferencia entre nacimientos y decesos, y 1.100.000 por una inmigración neta.
Y esa inmigración llega en edades de trabajar, y eso es una parte muy importante de la oferta laboral y una parte muy importante de la elasticidad que tiene la oferta laboral. Si Trump ataca la oferta laboral y la restringe en condiciones de pleno empleo, también podría generar una presión inflacionaria. Trump quiere bajar los impuestos. Él produjo una baja de impuestos, que dicho de paso fue el tiro bajo la línea de flotación para el programa de Macri, porque obligó en el 2018 a que la Fed subiera las tasas, y eso nos sacó a nosotros de los mercados financieros. Trump quiere bajar esos impuestos, renovar esa baja que termina el año que viene y extenderla, y quiere hacer una reducción de impuestos corporativos. Si uno suma los tres programas y si uno hace los números, esto termina generando una presión inflacionaria muy fuerte, un déficit muy grande, ¿no? Entonces ahí es donde está la reacción y la sensibilidad de los bonos y de las tasas largas, y ahí es donde va a ser vital la contribución de Elon Musk, si fabrica espacio fiscal para hacer alguna de estas cosas, o la contribución de los financistas que están manejando los distintos resortes de la política económica para decirle a Trump, mira, aprendí algo que aprendió James Carville, que era el estratega de Bill Clinton cuando Bill Clinton fue presidente. Carville dijo, si yo muero y puedo reencarnarme en alguien, siempre pensé que quería ser el papa o el presidente. Y ahora sé que me debería reencarnar como el mercado de bonos, porque el mercado de bonos, cuando suben las tasas, frena cualquier proyecto que pueda tener un presidente, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría, estamos en una situación con muchos cabos sueltos, pero con varios elementos que hace que de 3 semanas para acá, los mercados que estaban más inquietos por Trump se hayan tranquilizado. Esos son los nombramientos clave en las áreas de economía y la desaparición de los halcones más duros en los temas comerciales. Y yo diría esta duda acerca de cómo engarza Elon Musk. Y por último, está claro que vamos a confrontar con China. Elon Musk en esa confrontación que tiene intereses tan directos, también suaviza esa confrontación. Por otro lado, Elon Musk es el dueño de SpaceX, de Starlink y provee comunicaciones que son vitales en áreas de conflicto donde no hay acceso convencional, y desde ese punto de vista las autoridades chinas lo ven como un gran enemigo, ¿no? Entonces, este es un gran collage donde uno creo que lo que tiene que sacar como conclusión es que el mundo ha estado en una situación de alto voltaje, con muchos conflictos, sorprendido desde febrero del 2022 por la invasión rusa en Ucrania, y los mercados financieros han operado como si ninguno de estos conflictos existiera. Por último, parece que a nosotros nos debería interesar cómo podemos convivir, cómo conviviría el programa que definió Alfredo y que tiene tantos desafíos el año que viene, con la realidad del año que viene, a partir del 20 de enero, de Trump haciéndose cargo. Es muy bueno que haya sintonía personal con Trump. Digamos, uno podría decir, el presidente Milei jugó sus cartas y salieron del lado ganador. Tanto la relación con Trump, que es muy reciente, pero básicamente los contactos con Elon Musk, que es un jugador tan importante y con el cual Milei ha tenido una relación frondosa y de muchos encuentros, e inclusive, uno podría decir, de alguna manera le da ideas a Elon Musk para avanzar con el uso de la motosierra. El problema no es la agenda directa o la relación personal con Trump, como no lo fue para Macri. El problema es el eventual daño colateral de las políticas que ejecute Trump. Si lo que estamos viendo de una actitud más razonable y un manejo financiero, si uno quiere, de la agenda de Trump, esos problemas no van a ser tan grandes, pero puede haber un daño colateral. Me parece a mí muy importante que Milei, que apostó tan fuerte a la administración Biden y a mi juicio se quemó con leche, porque no consiguió en la relación con el fondo lo que él quería, a pesar de que él estuvo con la generala Richardson en Ushuaia y canceló toda chance que hubiera una base china, mandó a investigar la base china en Neuquén, le compró a los Estados Unidos los jets F-16, a pesar de todo lo que él hizo para conseguir alguna concesión de Estados Unidos, no la obtuvo a nivel del Fondo Monetario. Y acá, que tiene una excelente relación con Trump, creo que es muy llamativo que inmediatamente después de haber sido el único mandatario extranjero recibido en Mar-a-Lago cuando se festejó el triunfo electoral, inmediatamente haya ido al G20
y haya tenido una audiencia bilateral con Xi Jinping. Este es un Milei que ha aprendido que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, que para negociar con cualquiera hay que mostrar que uno tiene capacidad de negociar con el antagonista, ¿no? Y que ha dicho, si ustedes leen la entrevista muy interesante que le hace The Economist, en un pequeño párrafo donde habla, donde la pregunta gira sobre China, Milei se las arregla en 4 líneas para decir 3 veces que los chinos son fabulosos, ¿no? Y que los chinos no nos piden nada, lo único que quieren es que no los molestemos y que lo que nosotros le pedimos lo dieron con mucha rapidez. Y ahí hace referencia a un dato que es muy importante, que el programa con el fondo está basado en garantías financieras que proveen terceras partes, una de ellas la provee China, y que el programa no hubiera avanzado si China no renovaba el 80% del tramo activado del swap, ¿no? Entonces, tenemos una excelente relación y Milei ha apostado el lado correcto políticamente en los Estados Unidos, pero también está mostrando que él tiene que tener una relación con China, porque eso le puede servir de una manera directa, es decir, si queremos más plata del fondo, para el fondo va a ser más fácil aumentar eventualmente la exposición si terceros países que forman parte del paquete de garantías financieras también aumentan la posición. Es decir, si China aumentara el tamaño activado del swap, sería más fácil que el fondo acompañe también con una mayor asistencia. La verdad que si uno tiene que pensar cuál podría ser el principal daño que genere Trump, me parece a mí que tiene que ver con la política de Trump con la energía. Trump quiere aumentar la producción de energía, la industria de Estados Unidos no está interesada, porque los precios de la energía ya muestran un exceso de oferta. Quiere aumentar la inversión en áreas de refinación, eso tampoco parece ser muy buen negocio, pero también está dispuesto a aumentar y a liberar las restricciones que existen hoy para la exportación de gas natural desde Estados Unidos. Y si eso se libera, y si Estados Unidos negocia en la mesa eh, el- con la amenaza de mayores aranceles a cambio de que le concedan cosas, el gas natural que tiene Estados Unidos es un elemento que muchos países van a estar dispuestos a comprarle. El elemento más favorable que me parece a mí que podría surgir de la relación con Trump tiene que ver con otra situación todavía un poquito más hipotética, que es la posibilidad de hacer acuerdos bilaterales de comercio. Trump fue muy enfático en la relación bilateral en su primer gobierno. Hay varias propuestas de legisladores republicanos de hacer acuerdos bilaterales. Hay países importantes como India que tienen temores de política, de la repercusión que puede tener la política de Trump sobre su propia suerte, que están tratando de empujar eso como una alternativa. Si nosotros tuviéramos oportunidad de suscribir un acuerdo bilateral con Estados Unidos en este marco, en el marco que señaló Alfredo, claramente ese sería un elemento muy potente. Pero las probabilidades de que esto pueda ser así las veremos cuando Trump tome sus decisiones. Por supuesto, eso obligaría a flexibilizar las reglas actuales del Mercosur o buscar una solución en ese terreno. Así que yo diría que Trump es como siempre una gran incertidumbre, a diferencia de su primer gobierno. Todos creen conocerlo, todos creen saber cuál es la segunda intención de las cosas que dice. Nos podemos ahí llevar alguna sorpresa, pero es cierto que él está definiendo personas muy importantes en su gobierno que nos hacen pensar que esta vez, a diferencia de la primera, tiene una mejor estimación de cuál es el cálculo económico que le conviene a él, a su gestión, y no, aunque sea distinto de lo que le prometió al votante. Es decir, yo creo que no hay ningún negocio mejor, cualquiera hubiera sido el presidente de Estados Unidos, que tratar de preservar la herencia que le deja Biden, una economía que está creciendo muy por arriba de lo que uno podría exigirle en pleno empleo, una economía en pleno empleo, una economía con una inflación que fue muy alta pero que está bajando y está yendo al corral del 2%, y además una Reserva Federal que es muy importante, por momentos más importante que el propio gobierno en la gestión de la política económica, y una Reserva Federal que está alineada con lo que siempre Trump quiso, la necesidad de bajar las tasas. Y si eso se produce en esa dirección, y si Trump modera, Trump va a hacer las cosas que prometió, pero porque se las debe al votante y porque le brotan de adentro, lo que hay que hacer es dosificarlas
y bajarlas y escalonarlas. Y si Trump seguía en ese sentido, la herencia que recibe le va a permitir, creo yo, tener muy buenos resultados de gobierno. Si él se empecina, él va a arruinar algo que funciona muy bien y los beneficios que va a tener son bastante dudosos. Así que desde ese punto de vista, creo que esta visión de un Trump que calcula mejor sus alternativas tiene pleno asidero. Bueno, muy claras las presentaciones, hay muchas preguntas, pero lamentablemente, como siempre, el tiempo nos lleva puestos. Así que no vamos a hacerle ninguna pregunta porque, insisto, las presentaciones fueron muy claras, muy didácticas. Solamente quedan los agradecimientos. Gracias, muchas gracias, José, por eh, acompañarnos en el cierre de este ciclo de este año. Alfredo, muchas gracias por acompañarnos todo el año armando estos ciclos. Desde ya, Gustavo, y desde ya, Melissa, por trabajar en armar este ciclo. Nos volvemos a ver el año que viene. Un deseo de felicidades para todos. Y les quiero recordar que el próximo jueves 19 del 12, no, la semana próxima, tenemos el cóctel del IAES. Los que no se han anotado todavía están a tiempo. Los espero ver ahí. Y un abrazo fuerte para todos y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el año que viene, Gracias. si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós.